Alright, Shalom. Antes que comience esta lección, toda alabanza y gloria a Yahweh Bashem Yahushai, Bahasham, Raja, Kwadash. Yahweh es el nombre del Padre y Yahushai es el nombre del Mesías en el hebreo antiguo. Quiero dar doble honor a los apóstoles y los ancianos y obispos de la gran piedra de molino, mis maestros que me enseñaron esta verdad. Y shalom a la lección, empezando con el 144,000 y a ustedes, hermanos sinceros y pocas hermanas. Yo soy el hermano Ash, aquí con otra lección por el Espíritu de Yahweh Bashem Yahushai, y quise respaldar el hermano Dawada. Acaba de subir un video, yo creo que fue ayer, y se titula Arrepiéntete y madúrate. Right. Y la parte que quiero enfocarme en de ese video, de esa lección, fue lo que el hermano dijo acerca de los ancianos, right? Hermanos mayores, porque obviamente nosotros, los hermanos, nomás hablando de mi campo, GMS Los Ángeles, el campo de español, no somos apóstoles, no tenemos 40 años como el apóstol Tahar, el apóstol Gabar, Rayamla, el apóstol Rakha. No tenemos esas décadas en la verdad, pero tenemos suficiente tiempo para ser considerados ancianos. A mí no me gusta decir cuántos años he estado en la verdad, porque en realidad no tengo mucho, pero definitivamente es más de 10 años, y yo puedo hablar para todos los hermanos en mi círculo, básicamente los ancianos de GMS Los Ángeles, right? Todos nosotros, right, del liderazgo tenemos más que 10 años en la verdad, unos hermanos tienen 14 y la gran mayoría de nosotros tenemos 12 años y más. Hablando del liderazgo de GMS Los Ángeles. Y el punto de este video es que, hermanos, especialmente si tú eres joven, tienes tus 3 años en la verdad y básicamente 5 años para abajo, tú en realidad no has pasado nada ni has sido puesto a la prueba. Y ahora no digo eso para ¿qué es la palabra? Para ser hermanos menos. No, ese no es el punto. Si no digo todo eso para que haya un respeto a los hermanos que tienen mayor edad en la fe. Porque hay un problema entre GMS donde hay hermanos jóvenes que le faltan el respeto a los hermanos que son ancianos. Y eso no debe de ser así. Y ese es un mal espíritu que Yahweh Bashem Yahushai odia. Y yo he visto esto con mis propios ojos, donde hay hermanos que se creen ser alguien y apenas tienen sus 2 años en la fe, empiezan a hablar en contra del liderazgo, y Yahweh Bashem Yahushai trae el juicio, trae el martillo. Aunque al fin del día todos nosotros somos hermanos, hay una orden, hay un rango en esto. Y como dijo Yahushai, ¿qué es la palabra? No practicamos la tiranía entre nosotros. Pero a los hermanos que tienen bastante años en la fe, a nosotros se nos fue dado la tarea de cuidar a los hermanos que están bajo nuestra guardia. Los hermanos que entraron a la fe antes de ti, fue para tu bien, hablando de los nuevos hermanos. Tienes una guía en cómo comportarte, cómo hacer las cosas en esta verdad. Yo no quiero hablar tanto, pero el punto es, hay que tener ese respeto
entre la hermandad, especialmente a los hermanos que han venido antes de ti. ¿Ok? Y nunca se te olvide, ¿ok? Porque hasta los ancianos han dicho esto, right? No somos compañeros, ¿ok? Somos hermanos, pero hay una diferencia entre nosotros, especialmente si hay un hermano que es mucho más, tiene muchos años más que tú en la fe. Right, la palabra es, en inglés se dice peer. Right, no somos compañeros. Ok, si hay un hermano que tiene 12 años y hay un hermano que tiene 3 años en la fe, esos dos hermanos no son compañeros. Hay una gran diferencia entre esos dos hermanos. Y por eso los apóstoles nos han dicho, nos han aconsejado que un hermano de 12 años y un hermano de 3 años no se deben de juntar así. Obviamente nos juntamos en el campo, pero así como a pasarla entre hermanos después del campo, eso no debería ocurrir. Porque ¿qué pasa con un hermano de 3 años? Está alrededor de un hermano de 12 años. Por mucho tiempo ese respeto se va perdiendo. Y no, ese hermano se va poniendo más cómodo alrededor de un anciano y eventualmente le va a faltar el respeto al anciano. Y no va a decir en su mente, yo conozco a ese hermano, yo siempre estoy con él. Se te va perdiendo ese respeto que tienes a tu anciano. Eso, hermanos, perdónenme por hablar demasiado. Quiero sacar las escrituras. Ok. Y nomás puse en el Google preceptos que entran en respetar tus ancianos. La primera escritura que tengo en esta lista. Deme un segundo. Es Levítico 19 y 32. Dice, ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto por las personas de edad. Teme a tu Dios, yo soy el Señor. Ok, esto obviamente está hablando de ancianos de mucha edad. Right? Pero podemos usar esta escritura para hablar de los ancianos en el espíritu. Ok, los hermanos que han estado en esta fe han estado peleando la buena batalla de fe por más de 10 años, o en realidad más de 12 años. Eso básicamente te constituye un anciano, ya a los 12 años arriba, porque el Señor te ha puesto a la prueba. Y todavía va a seguir las pruebas. ¿Okay? Las pruebas no terminan ahí. Las pruebas van a terminar hasta que tú mueras o hasta que regrese Yahushua, lo que venga primero. Ok, dice, ponte de pie en la presencia de los ancianos y muestra respeto por las personas de edad. Right? En este caso, edad en la fe. Dice, teme a tu Dios. Yo soy el Señor. Esa es una orden del Señor. Right? Es una ley que respetes a tus ancianos. Y Yahweh Bashem Yahushai lo ha dicho. Tengan mucho cuidado en cómo tratan, cómo le hablan a sus ancianos. Porque la última cosa que queremos es que un hermano esté afuera de orden y que caiga juicio sobre ti. Y va a pasar. Porque el Señor odia desorden. El Señor odia cuando haya contención entre la hermandad.
Eso es todo ahí. La siguiente escritura es Proverbios 20 y 29. Dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza. Las canas de la experiencia son el resplandor de los ancianos. Right? So, el pelo gris es la gloria de los ancianos. Ahora, ¿qué es ese pelo gris espiritualmente? All right, so chequen esto, man. All right, vamos al libro de... Un segundo. Libro de la sabiduría de Salomón 4 y 8. Dice, porque edad honorable no es la que dura en el tiempo. Right, so una edad honorable no necesariamente está hablando de una vida larga. Right? Dice, ni la que se mide por el número de años. Pero la sabiduría son las canas de los hombres y la vida sin mancha es vejez. ¿Ok? So, eso está entrando en básicamente tú estando en este ministerio, eso es lo que te hace sabio, en lo que en realidad te da esas canas espirituales. Okay. Un hermano de 12 años en la fe, right? Hay que decir ese hermano tiene 30 años y tiene 12 años, ha vivido 12 años en la fe sirviendo a Yahweh Bashim Shai. Él es en realidad el anciano verdadero, en vez de un viejo de 80 años que no sabe absolutamente nada de Yahweh Bashim Shai. Okay. Ese hermano de 30 años que ha vivido su vida 12 años sirviendo ya a Bashim Shai, ese en realidad es un anciano. Es una, ¿cómo lo dice? Un hombre de sabiduría, right? O edad honorable. Okay, so let me see, es todo ahí. Ese es 1 Pedro 5 y 1. Dice, consejos para los líderes y los jóvenes. Y ese es el apóstol Pedro, okay, el líder de la iglesia, dando este consejo a los hermanos, a las diferentes iglesias. Dice, y ahora una palabra para ustedes, los ancianos en las iglesias, right? Tus líderes de tu campo, okay. Y si tú eres un líder de un campo y eres demasiado joven, aquí si tienes de menos 5 años, entonces tus ancianos son los hermanos que están sobre ti. ¿Ok? Porque hay una orden en todo. Y ahora una palabra para ustedes, los ancianos en la iglesia. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Yahushua Mashiach. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Right? So, los ancianos tienen una tarea en esta fe. Y es que cuidar a los hermanos más jóvenes que ellos. Porque no piensen que no es porque tenemos 12 años. Como estaba diciendo el hermano Daudá, no somos tiranos. Pero también ustedes hermanos tienen que servir a sus hermanos mayores. Como el hermano dio ejemplo, si muchas veces, porque nosotros lo hicimos, Yo cuando entré en esta fe,
cuando era nuevo en el campo, yo rejuntaba los rótulos, yo y los nuevos hermanos nos llevamos el rótulo de los 12 tribus, las diferentes señas, y estábamos básicamente servíamos a nuestros hermanos mayores y no teníamos ningún problema, ¿ok? Y ahora esa costumbre se repite. Cada nuevo hermano que entra en el campo, o tú tienes que detener la cámara, traer agua para los hermanos, tu tarea es que recoger los rótulos, ser el primer hermano que debe de estar en el campo con las herramientas y todo eso. O que cada hermano en la fe ha pasado eso o tomó esos pasos. No crean que nomás entramos en el campo y ya, teníamos a hermanos en esclavitud. O que nosotros mismos servimos a nuestros ancianos y continuamos a hacer esto. Cuando me junto con mis hermanos, mis ancianos de GMS Los Ángeles, Moat Isaac, Barak y los otros ancianos, yo estoy listo para servir a mis hermanos mayores. Porque ellos me cuidaron cuando era cuando yo no sabía absolutamente nada. Esos hermanos me aconsejaron cuando estaba, pasando todo tipo de problemas. Hermanos me consolaron. Y estoy bien agradecido que Yahweh Hashem Yahushai me dio hermanos ancianos para cuidarme en esta fe. Porque aunque aprendemos de nuestros apóstoles, ellos mismos físicamente no están aquí con nosotros. Pero hay hermanos a tu alrededor que son tus ancianos. Todo esto de servir hermanos, porque he escuchado que hay ciertos hermanos jóvenes que se quejan porque tienen que ir a comprar la agua o comprar comida para los hermanos ancianos. Y como digo el hermano, si te pesa para hacer estas cosas, entonces no lo hagas. No hagas las cosas de mala gana. Y luego arriba de eso, tú no estás realizando que hermanos te andan cuidando. Como dijo Pedro, mira, ¿cómo estaba? Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto. No de mala gana ni por beneficio personal que puedan obtener de ello. ¿Y qué es un beneficio de un anciano teniendo hermanos bajo su guardia? O esos hermanos básicamente son tus siervos. No para que abuses de ellos, pero ellos te ayudan porque tú los cuidas. Como dijo Pablo, cuando les pidió a los corintios por dinero, Pablo dijo, yo los eduqué en los caminos de Yahweh Hashem. O sea, lo menos que ustedes pueden hacer por mí es darme dinero, algo físico. Porque yo he laborado para que conozcan de Yahweh Hashem Yahushai. Hay una balanza. No estamos aquí para abusar de hermanos tampoco. Pero hay un servicio unos a otros. El servicio de los ancianos es que servir a los hermanos jóvenes, con que enseñarles la verdad, darles consejos, escuchar ser un buen hermano, cuidar tus hermanos en tu campo. Y viceversa, los hermanos jóvenes, tú tienes que tener ese respeto de escuchar a sus hermanos, servir a sus hermanos
y nomás estar en armonía, man, pelear sus demonios, porque a veces un hermano anciano te puede decir un consejo que quizás no entiendas o no te guste. Porque a veces pasa, man, esto no va a ser fácil. Hay veces donde yo me he ofendido con ciertos consejos, pero a la verga con esos sentimientos. La verdad es la verdad, aunque me guste o no. Y al fin del día, Yahweh Bashim Yahushai habla por medio de los hermanos. Recuérdense que el Señor no hará nada sin que revele sus secretos a los profetas. Y los profetas son la boca de Yahweh Bashim Yahushai. Ok, Yahweh vive en cada uno del 144. Right? Dice 3, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Right? Hay un estándar. Así cuando venga el gran pastor, Yahweh recibirán una corona de gloria y honor eternos. Del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes, right? Y una cosa con el orgullo, eso te separa de Yahweh Bashim Yahushai, y eso pone a pausa tu crecimiento en esta verdad, ¿ok? Para que tú sigas desarrollándote en esta verdad, tú tienes que eliminar ese maldito orgullo, porque si no vas a quedar estancado y no vas a crecer en esta verdad. So, ¿qué dijo a Pedro? A los jóvenes dice, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y no cualquier anciano, los ancianos de Yahweh Bashim Yahushai. Y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. Right? Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Ok? Este es el libro de Efesios 6:1. Dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, right? Padres espirituales. Otra palabra para padres son sus ancianos. ¿Ok? Porque ¿qué hace un padre? ¿Qué es el trabajo de un padre? Cuidar su familia. Right? Y la familia de los ancianos es que sus hermanos jóvenes. Dice, hijos, obedezcan a sus padres o ancianos porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. ¿Ok? Padres espirituales. ¿Ok? Porque tu padre terrenal, él no está en la verdad. Él no te puede dar consejo en cómo ser un mejor siervo a Yahweh Bashim Yahushai. Quizás tu padre en el mundo te puede dar consejos en cómo, ser mejor decisiones cuando viene a las cosas mundanas, pero acerca de cosas espirituales y celestiales, hell no. No es posible. Primer Timoteo 5:1. Nunca le hables con aspereza a un hombre mayor. Right, ahora vamos a buscar esa palabra aspereza, perdón. So hay 3 definiciones. Dice cualidad de áspero, no.
brusquedad o falta de amabilidad en el trato. Mejor vamos a tener search web. Salakia, un segundo, hermanos. Right. La Reina Valera lo dice mejor, o en mi opinión, dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, right? Y ha pasado esto donde un hermano joven piensa que puede reprender a un anciano como se le dé la gana, right? Tratas de corregir a un hermano. Hay una manera en cómo hacerlo. Ok, recuérdense, hay un respeto, hay un rango cuando viene a hermanos mayores. Tú no puedes ¿cómo es que es la palabra? Faltarle el respeto a un hermano mayor, aunque la esté cagando, aunque esté en error. Hay una forma en cómo hacerlo. Por ejemplo, tenemos al rey David, cuando él cometió adulterio, él cometió asesinato, mató a Uriah, se me olvida cómo se dice en español, pero básicamente vino el profeta Natán, right? Y él tenía todo el derecho para decirle, rey David, tú eres un maldito, Yahweh se te va a destruir, right? Pero no, él tuvo ese respeto para el rey, right? Y en el espíritu, el rey David era un hombre mayor que el profeta Natán. So, ¿cómo lo regañó? ¿Cómo lo reprendió? Con sabiduría. Y no, Natán le dio una parábola al rey David. Él le dijo, hubo un hombre que vino y se robó una oveja de un hombre y luego lo mató. Y luego le preguntó a Natán, ¿qué es el juicio por este hombre que ha robado la oveja y ha matado al hombre? Y el rey David este hombre merece morir. Luego Natán le dijo, ese hombre que ha cometido estas cosas, eres tú, rey David. Ok, lo reprendió con sabiduría y con respeto. Ahí ese es un ejemplo. Por eso dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como un padre. Right? Cuando tu padre está en error, tú no le vas a faltar el respeto a tu padre. Lo vas a hacer en una forma tierna. Right? No sé si esa es la palabra adecuada, pero lo vas a hacer con cuidado. All right? No reprendas al anciano. No significa que no le digas su error, pero tiene que ser una forma correcta. Right? Sino exhórtale como a padre. Right? No vengan con ese espíritu. Cuando lo mire lo voy a regañar y le voy a decir a su cara que la está cagando. No, man, hell no. Yahweh Bashim se te puede joder por eso. Yo lo he visto, man. Ahora, yo no estoy diciendo que soy nadie, pero hay vatos que me han faltado el respeto. Ellos sabiendo muy bien que soy de mayor edad que ellos y eventualmente Yahweh Bashim los agarra.
¿Por qué? Porque Yahweh Bashim Yahushai respeta. Yahweh Bashim Yahushai, él estableció la orden aquí. Right? Ni un hermano decidió despertarse, hay que decir, 12 años antes que tú. Todo eso depende de Yahweh Bashim Yahushai. Por eso el Señor trae juicio, porque es el programa de Él. Él estableció la orden de sus profetas. So nunca se olviden de eso. Y ese espíritu, eso cae mal. Un hermano joven en la fe tratando de ser igualado a un hermano anciano, eso da asco, para decir la verdad. Ok, otra buena. Este es Hebreos 13 y 17. Dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios, right? So, ser un líder, eso da mucho estrés. Eso no es fácil, man. Porque si nosotros hacemos una mala decisión, todo eso, juicio puede caer sobre nosotros. Y algo que he notado, porque en nuestro campo hay múltiples de ancianos. Hay como que siete hermanos. Y cada de esos 7 hermanos tenemos más de 12 años en esta fe. Y yo he notado que el Señor prueba nuestras palabras. Como cada campo. Hablamos de un tema y esa semana que viene somos puestos a las pruebas para ver si somos hipócritas, man. ¿Por qué? ¿Por qué hace estas cosas el Señor? Para que seamos el ejemplo, man. Para que no seamos hipócritas. Muchas veces los líderes, si no todas las veces, los líderes de tu campo sufren todo tipo de cosas para que sea una lección para el resto del campo o el resto de los hermanos que andan escuchando a esos hermanos, man. Porque tenemos que tener la experiencia y la sabiduría para poder guiar al rebaño, man. Ese es el precio de ser un hermano anciano. Mucho dolor, o como está escrito, a quien mucho es dado, mucho es requerido. Por eso cuando leemos de los discípulos, ellos vivieron cuando entras en la historia, ellos, vivieron mira Yahushai. Los profetas vivieron una vida miserable. ¿Para qué? Para dar consuelo a la elección. Dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor, right? Porque no queremos que haya contención entre nosotros. Que al fin del día tiene que pasar porque es parte del camino, pero eso, tú no respetando la orden, eso causa dolor. Ay, damn, man, porque este hermano es fucking... no escucha. ¿Qué le pasa a este hermano? ¿Por qué no tiene temor en cómo le habla a un hermano anciano? Like, man, what the fuck? Nadie quiere pasar por eso, pero es necesario, al fin del día. Y eventualmente, si ese individuo no cambia, va a ser expulsado. Y ese es el resultado de eso, man, de ser orgulloso y no querer someterte a tus líderes. Su tarea es cuidar el alma de ustedes, que tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor.
esto último ciertamente no nos beneficiará a ustedes. Right. Y luego, I think that was it. Yeah. Right, tenía otro ejemplo, right, un evento donde los discípulos, o en particular el discípulo Juan, él enseñó respeto a Pedro. Aunque Juan era el favorito discípulo de Yahushua, Juan, él todavía respetaba a Pedro como su líder. Ok, so vamos aquí tenía el evento, es que Juan 23. Yeah. Dice, voy a leer esto rápido, Juan 23. Dice, Pedro y el otro discípulo, que ese otro discípulo era Juan, dice, se dirigieron a la tumba, right, cuando escucharon que Yahushua resucitó. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, right, porque, Juan, su mejor amigo era Yahushua. So la alegría y ese deseo de mirar su mejor amigo le dio la energía para poder correr más rápido que Pedro. Right? Dice, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Right? So chequen esto, se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Right? Aunque Juan llegó ahí primero, él se detuvo. Right? Dice, luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino ahí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Yahushua estaba doblado. Right, so en la Reina Valera dice que después que entró Pedro, luego él entró a la tumba, pero él tuvo suficiente respeto a su líder Pedro para dejarlo entrar a él primero, siendo el líder a la tumba. Él honoró el rango de Pedro. Dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Yahushua, no puesto con los lienzos, sino enrollado en el lugar aparte. Right? Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Right? So dejó entrar a Pedro primero. Juan dejó entrar Pedro primero y luego él entró a la tumba. Okay, so eso fue un gesto de respeto, right? Respetando el rango entre los hermanos. Okay, so básicamente es todo lo que tenía. Ojalá que esto fue edificante. De nuevo, hermanos, tengan ese respeto entre tus ancianos. Okay, no dejes que no te pongas demasiado cómodo al punto que vas perdiendo ese respeto a tus ancianos. Porque hay un juicio con hacer esto y no faltarle el respeto a tus hermanos. Alright, so con eso digo Shalom, Kohalayim La, Yahweh Bashem El Shai.